Johnson y su pastilla para el estanque con Germinex Pato Polifil. Oxilina, lo arreglas para siempre. Y nuevo Corega almohadillas adhesivas para prótesis dentales. Fija todo el día y no se esparce. Presentan Teletarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teletarde. Muy buenas tardes, estos son nuestros titulares. Estuvieron 6 horas dentro del local y se lo llevaron todo. Delincuentes desvalijaron una tienda de venta de computadores en San Miguel. El monto de lo sustraído es de 100 millones de pesos. Fue una banda más o menos numerosa por los indicios que ocurrieron en el lugar y habían desconectado el sistema de alarma y habían permanecido aproximadamente unas 5 o 6 horas. En San Bernardo, otra banda de delincuentes obtuvo un botín aún mayor. Se llevaron 140 millones de pesos desde un supermercado ubicado en pleno centro de la comuna. Y en Temuco, en tiempo récord, detienen a 2 presuntos autores del crimen de un estudiante en las afueras de un Pablo. Motivos amorosos habrían originado la golpiza. Los camioneros ya lo habían anunciado que de las palabras pasarían a la acción por la molestia en el alza del precio de los combustibles y empezaron en San Antonio. Con una protesta masiva denuncian que el negocio de los fletes en el puerto se volvió antieconómico. Y Teletarde indagó las opciones que ofrece el mercado para olvidarse de la benzina. Varias empresas de servicio optaron por el gas y algunos automovilistas se cambiaron a las 2 ruedas. Motonetas y bicicletas con motor pueden dar hasta 70 kilómetros por litro. Consultorio de Pudahuel fue escenario de violenta riña de bandas rivales. Una de ellas buscó refugio en el lugar y desató una batalla campal donde rompieron todo lo que encontraron a su paso. Y comenzó el juicio oral en contra del hombre acusado de 2 violaciones en Ñuñoa. La Fiscalía pide presidio perpetuo calificado y la defensa intenta demostrar que la adicción a las drogas condiciona su conducta. Bueno, yo creo que es una campaña orquestada, pero yo creo que bueno, no hay que darle más importancia que le tiene, que viene desde la oposición. No solo el ministro del Interior las emprendió en contra de las encuestas, la presidenta Bachelet no se inmuta por los sondeos que sostienen que llegó la hora de hacer un cambio de gabinete. Contraatacó pidiendo a la oposición sumarse a la construcción del país. No voy a hacer comentarios, no soy comentarista de encuestas. Lo que yo pido es que la oposición se sume a todas estas iniciativas que van en pos de un país mejor, de un país más integrado. Y temprano se acabó el sueño de Paul Capdeville de acceder al cuadro grande de Wimbledon. El tenista número 3 de Chile cayó en la primera ronda de la etapa clasificatoria ante el austríaco Alexander Peya. Y España y Túnez cierran esta tarde la segunda fecha mundialista. Los hispanos saldrán a confirmar su cartel de candidatos al título luego de su espectacular debut, en donde arrollaron a Ucrania. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Lo veían en titulares, 2 millonarios asaltos quedaron al descubierto esta madrugada. Uno afectó a un supermercado y el otro a una empresa de computadores. Se llevaron en total más de 200 millones de pesos entre el dinero y las especies sustraídas. La policía habría dado con una importante pista en las últimas horas. Ha estado detrás de estos hechos policiales Germán Oyarzún. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, y exactamente esta pista de la cual tú hablabas se trata de uno de los camiones que habrían ocupado una banda de delincuentes que asaltó ayer durante la tarde a una empresa distribuidora de computadores. Al parecer el modus operandi de estos delincuentes todavía no está muy claro. ¿Por qué? Porque se dice por un lado que a lo mejor estas personas habrían ingresado al recinto el sábado justamente para lograr desconectar las alarmas para luego el día domingo, o sea ayer durante la tarde, ingresar a ese recinto y llevarse estos 2 camiones que estaban en el patio de esta empresa. Incluso no solo eso, ingresaron, tomaron estos 2 camiones, pero también registraron todo el resto de la empresa. Se dice que al interior de ella estaba todo registrado, los cajones abiertos, muchos papeles tirados por distintas partes, e incluso una de las cajas fuertes también había sido forzada. Por lo tanto, estos 2 camiones, el motín, estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos. Dentro de ellos se encontraban computadores e insumos de computación que iban a ser luego trasladados y distribuidos en distintos puntos de Santiago. Pero justamente para conocer un poco más los antecedentes respecto de este caso, conversamos con el capitán de Carabineros. Escuchemos. Fue una banda más o menos numerosa por los indicios que ocurrieron en el lugar y habían desconectado el sistema de alarma y habían permanecido aproximadamente unas 5 o 6 horas, logrando recabar gran mercadería que habrían cargado 2 camiones que se encontraban en el lugar.
y en estos camiones se dieron a la fuga posteriormente. Y fueron justamente estos camiones los que se encontraron en el sector de La Pintana. Tal como vemos en imágenes, uno de ellos estaba abandonado, es un camión 3/4, y en ellos se encontraba gran parte de esta mercadería, de los computadores, de los insumos de los cuales estamos hablando. Otra camioneta también ya había sido llevada hasta la comisaría, donde se le van a realizar todas las pericias para ver y detectar si es que se encuentran las huellas y poder dar con el paradero de estos delincuentes, que, como decíamos, estamos hablando de más de 100 millones de pesos en distintos artículos que se encontraban en su interior. Justamente para poder conversar y para poder detectar cuáles son los detalles respecto de este tema, también conversamos con la vocera de la Fiscalía Sur. Cerca de las 10 de la mañana habrían sido encontrados el furgón y el camión que habían sido sustraídos. Se encontraron en la vía pública en el sector de La Pintana. Actualmente se encuentran realizando pericia tanto la CIP de la 12ª Comisaría como el Departamento de Búsqueda de Vehículos, que está en este minuto determinando si se pueden obtener huellas o algún otro tipo de evidencia. Pero justamente en estos momentos nosotros nos encontramos en la Plaza de San Bernardo y, como vemos en imágenes, en el frente al supermercado San Francisco, que fue uno de los asaltados ayer en la noche. Esto habría sido a las 11:30 de la noche, cuando durante el cierre de este supermercado ingresaron delincuentes. Y lo más increíble es que tomaron a las 10 personas que trabajaban en su interior, los maniataron, los amenazaron con armas de fuego y los llevaron hasta una oficina donde permanecieron encerrados. Incluso se dice que habían algunas personas custodiando que nadie ingresara hasta ese lugar. El resto de las personas de esta banda empezaron a registrar distintos puntos de supermercado y llegaron hasta una caja fuerte en donde se llevaron todo el monto que se había recaudado durante el fin de semana. Hay que recordar que fue el fin de semana del Día del Padre ayer, por lo tanto las ventas fueron bastante más elevadas y todo ese monto, absolutamente todo, se lo llevaron estos delincuentes, que aún la policía está investigando y está logrando llegar a ellos. Justamente conversamos sobre este tema, escuchemos sus palabras. Llegamos a la parte de la tesorería donde se recaudó el dinero y la caja había sido forzada, digamos, violentada, se nota obviamente que fue abierta, digamos. Uno de los funcionarios logró desatarse y avisar a Carabineros, quien se hizo presente acá en el lugar. Bueno, estos dos atracos, como decíamos, están en plena investigación, por lo menos en el caso de lo que son los computadores. Ya se encontró el camión y con ello a lo mejor las huellas digitales para poder llegar hasta estos delincuentes. Ramón, Macarena. Muy bien, muchas gracias, Germán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora al fútbol. El triunfo de Suiza ante Togo por 2-0 tiene gusto a una doble victoria. Con esto se pone a la cabeza del grupo G frente a Corea y junto a Corea, y dejan virtualmente en el camino a los franceses. Carlos Zárate. Así es, se complicó la situación para la selección gala, pero lo importante ahora es hablar de Suiza, que consigue su primera victoria en términos mundialistas desde el 22 de junio de 1994, allá en el Mundial de Estados Unidos, cuando derrotó a Rumania por 4-1. Revisemos entonces las anotaciones de este partido, que mostró, jugado en Dortmund, que mostró un equipo de Togo con muchísima voluntad, atacando sobre el arco suizo, pero la impericia de los delanteros africanos, eso ha sido constante en todo el Mundial. A boca de arco, minuto 16 para dejar el 1-0. Era más difícil hacerlo que votarlo y finalmente resultó así. Aquí nuevo desperdicio de Togo. Este penal que Amarilla no vio, fuertes críticas contra el arbitraje latinoamericano. La imagen es clarísima con respecto al penal del defensor suizo sobre el atacante. Otto Pfister totalmente molesto con el resultado, el arquero africano conteniendo algunos de los ataques para dejar las cosas. Ese fue el marcador final. Suiza tiene una posición muy buena para llegar a octavos de final y cumpliría algo histórico. Algunas noticias del Mundial las vamos a recoger en el siguiente bloque que hemos preparado para ustedes. En España todo es felicidad. Luis Aragonés anunció que enfrentará a Túnez con el mismo equipo que batió a Ucrania por 4-0. Los hinchas de la Furia ya sienten cerca la ronda de octavos de final y el optimismo es desbordante. Sin faltar el respeto a nadie, pero como la fiesta nacional es torear, pues supongo que los tendremos que torear. Lo siento por ellos. Los jugadores piensan algo diferente. Podés vivir de lo que hiciste, aunque haya sido hace 3-4 días. Hay que afrontar cada partido como si fuera el último. Los españoles buscarán ser los primeros del grupo para enfrentar al segundo de la llave que reúne a Francia, Corea y Suiza. Togo no cuenta porque fue eliminado esta mañana. Hay que recordar que históricamente España nunca superó los cuartos de final. El verdadero grupo de la muerte del Mundial de Alemania será el E. Todos los equipos llegan con oportunidad de clasificar a segunda ronda, incluso Estados Unidos, que tras su empate ante Italia y la derrota checa, necesita de un triunfo ante los africanos de Ghana y que haya algún ganador entre Italia y la República Checa.
La selección italiana de fútbol está expectante de los resultados de la investigación que se sigue contra varios equipos del fútbol de ese país por un caso de corrupción deportiva. Según el diario Corriere della Sera, la Juventus, la Fiorentina, el Lazio y el Milan podrían ser condenados. El investigador de la Federación Italiana de Fútbol entregó su informe. El fallo podría conocerse una vez termine el Mundial. Los equipos podrían ser sancionados con el descenso inmediato a la Serie B, a la Serie C o con un descuento de puntos. Su rival Holanda adoptará iguales precauciones, ya que al entrenador Marco Van Basten le da igual quedar primero o segundo del grupo y le es indiferente el rival en el cruce de octavos de final. Van Basten afirmó que por quedar primero en el grupo no recibe ninguna copa y que prefiere tener a todo el equipo disponible para el cruce de octavos de final. Y luego, cuando regresemos, el drama del universitario asesinado en un pub de la ciudad de Temuco. Fueron detenidos y hoy serán formalizados los principales sospechosos. Además, se acabaron las protestas, pero no los daños estructurales y problemas que siguen enfrentando algunos colegios de la región metropolitana. Y también se suman clamores que piden al gobierno una rebaja en el impuesto específico de los combustibles, que hoy experimentaron una nueva alza. Ya volvemos. Y de regreso en Teletarde nos vamos a ir hasta la región de la Araucanía, porque una brutal golpiza que incluyó golpes de cadenas terminó con la vida de un estudiante a la salida de un pub en Temuco. Hoy los principales sospechosos eran formalizados. Vamos a ver si eso ya ha ocurrido. Alejandro Caroca. Así es, Ramón, buenas tardes. Eso no ha ocurrido, pero te cuento que en menos de 24 horas las diligencias del Ministerio Público y también de Carabineros pudieron dar con el paradero de dos individuos imputados como los principales sospechosos de la brutal golpiza con resultado de muerte en contra del estudiante de 25 años Francisco Marchán Toro. Según las investigaciones, este joven transitaba bajo una intensa lluvia y en pleno centro de Temuco encaró a tres sujetos que habrían molestado a su polola en un pub cercano. De inmediato hubo golpes de pie, puño y elementos contundentes. De hecho, los exámenes del Servicio Médico Legal arrojaron que las lesiones que presentó el cuerpo eran atribuibles a golpes de cadenas en el cráneo y además también golpes de puño y pie, algo determinante para su muerte. Rápidamente y tras los interrogatorios de algunos testigos que vieron la riña, la policía pudo dar con el paradero de dos sujetos, uno con un atuendo punk y a quien se le encontraron los bototos y también las cadenas, lo que hace coincidir con las causas de la muerte del joven. Vamos a escuchar las palabras de uno de los testigos y también de la Fiscalía luego de estas detenciones donde estamos viendo estas imágenes. Escuchemos. Tenía la cabeza hinchada, la cara, tenía morada la cara, tenía sangre en la boca y nada, pues no pudimos hacer nada por él. Al parecer lo habían golpeado, ¿no? Lo habían golpeado y la urgencia demoró 22 minutos en llegar. Llamamos todos los que estábamos ahí, Carabineros igual se demoró en llegar y a lo mejor si hubiesen llegado antes, a lo mejor la víctima podía haber sobrevivido. Los dos agresores se encuentran detenidos y se encuentra también incautada los medios empleados para causar las lesiones que terminaron con la vida de Francisco Marchán. Concretamente se trata de unos bototos con punta de fierro, que así se denominan, unas cadenas y otros tipos de evidencia. Macarena, Ramón, precisamente a esta hora los detenidos están en tribunales, ya llegaron y ahí se les va a realizar el control de detención y posteriormente serán formalizados por este homicidio. Una horrenda muerte de un joven estudiante del Instituto INACAP y que sin duda conmovió a la ciudad de Temuco por la brutalidad de las lesiones que presentaba el cuerpo este fin de semana. Macarena, Ramón. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, y en tanto esta mañana comenzó el juicio oral en contra de quienes mataron al doctor uruguayo Roberto Bianchi en el asalto a su casa en Viña del Mar. Esto ocurrió en agosto del año pasado. Alexis Palacio está en el lugar. Alexis. Macarena, esta mañana muy temprano se inició el juicio en contra de Antonedi González, de 19 años, y de Luis Marcelo Astudillo González, más conocido como el Petete, ambos de Rodelillo, y quienes están sindicados como autores del homicidio, robo con homicidio, en contra del médico uruguayo Roberto Bianchi, hecho ocurrido el 12 de agosto del 2005. Ustedes pueden ver precisamente imágenes de lo que ha sido el juicio, un juicio con características bastante especiales, ya que las víctimas han sido resguardadas. La señora
del médico uruguayo fallecido y también algunos de los testigos mediante un biombo que impide que los autores de este homicidio puedan identificar a las víctimas, principalmente por el temor de ellas y también en especial por la mujer del médico uruguayo, porque ella no quería ver a los delincuentes para así poder relatar con toda plenitud todos los hechos de que ella había conocido. Vamos a escuchar precisamente en días anteriores una entrevista exclusiva que nos dio a Teletarde y a Tele 13 la señora del médico uruguayo, donde relata el calvario, el verdadero calvario que ha debido vivir debido a este homicidio. Teníamos un proyecto familiar, queríamos que los niños crecieran acá, educarlos acá, estábamos felices acá, queríamos envejecer acá y de repente mi marido es asesinado. Hubo un intercambio de palabras con mi marido, arrodillado, amañatado, hubo un intercambio de palabras entre él y el asesino según me contó la francesa, disparó fríamente e intencionalmente. Que el día que se enteren que sepan de que no pudieron crecer junto a su papá porque lo mataron, que sepan que el tipo sigue preso. Hoy se inició el juicio en contra de dos de las personas que llegaron a robar a la casa del médico uruguayo, pero también está Pedro Roa Álvarez, quien aún no ha podido ser ubicado. Recordemos que ese día, el 12 de agosto del 2005, ellos llegaron hasta el domicilio ubicado en Viña del Mar Alto, específicamente en la calle Asturias. Los tres sujetos ingresaron hasta el interior de la vivienda, maniataron a quienes se encontraban en ese lugar, entre ellos dos francesas, una de las cuales era prima precisamente del doctor uruguayo, y allí los mantuvieron, luego de lo cual uno de ellos disparó en contra del médico. Vamos precisamente a escuchar a la francesa, que fue traída especialmente desde Europa para que pudiera relatar todos los hechos en este juicio. Il a mis son revólver sur la tempe de Roberto. Y en ese minuto él colocó el revólver en la cabeza de Roberto. Y disparó. La verdad que no deja de ser triste. Y me duele mucho que esto pase en mi país, especialmente en Viña del Mar. Pedimos presidio perpetuo calificado por las razones que ustedes han oído en esta audiencia, porque entendemos que concurren circunstancias agravantes que ameritan esa pena. Se espera que al menos unos 3 días más se extienda este juicio. Esta tarde, de hecho, va a relatar todo lo que sucedió la otra ciudadana francesa que estaba ese día en la casa, así que quedan bastante aún detalles por conocer de este robo y homicidio. Macarena. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Buenas tardes. Nos vamos a ir al sur del país. Una víctima fatal y 2 personas con principios de asfixia arrojó el incendio de una vivienda ocurrido anoche en las afueras de la ciudad de Talca. El siniestro destruyó por completo esta casa del loteo El Golf en el camino a San Clemente. Acá residían 5 personas, incluyendo a 2 mujeres de avanzada edad, una de las cuales, identificada como Serafina Sepúlveda, de 90 años, resultó con graves quemaduras tras quedar atrapada en una habitación. Pese a la ayuda recibida, falleció en el mismo lugar. Perfecto eléctrico o falla eléctrica del sistema que alimentaba la casa habitación, un punto que venía los cables desde un galpón, desde la cometida desde fuera de la parcela hacia el galpón, y el galpón alimentaba la casa habitación. Y rompí el vidrio con un codazo, entramos para adentro y entre los dos sacamos uno de la bolita. Tratamos de buscar las puertas para llegar a la otra pieza, pero como había humo y estaba oscuro no pudimos hacer nada más. Otra mujer de 80 años sufrió un principio de asfixia, al igual que una joven acompañante, quienes fueron derivadas al hospital regional fuera de peligro. Bueno, y en tanto en el norte del país, el incendio en un edificio de altura en Iquique, que ocurrió ayer, dejó al descubierto falencias para enfrentar este tipo de siniestros en regiones. Sonaron las alarmas, pero todos se mantuvieron indiferentes, creyendo que se trataba de una broma más de los niños del edificio. Al activarse la red seca, por falta de mantención, se rompió 4 pisos más arriba del lugar siniestrado, bajando notoriamente la presión. Y para colmo, bomberos no alcanzaba a llegar hasta el piso 17 con su escalera telescópica. Una secuela de fallas y errores que terminaron con una persona muerta, un departamento destruido y cerca de una veintena anegados. Hubo una fuga arriba, en el piso 21. Entonces esta fuga provocó que se nos inundaran varios departamentos de ese piso, y también obviamente lo que es ascensores, cajas de ascensores y varios departamentos hacia abajo. Bueno, en Iquique tenemos una escala que es de 32 metros que supuestamente llega hasta el piso 12. Realmente acá en Iquique necesitamos ya una escala
que son las de 52 a 54 metros, que necesitamos ya en la ciudad por la gran cantidad de edificios que están sobre los 20 pisos acá en la ciudad. La situación se torna aún más complicada para los bomberos de Iquique, puesto que solo para este año existen permisos de construcción de 34 torres, todas de más de 20 pisos. A ello se suma la falta de una normativa que exige revisiones anuales de los sistemas de emergencia. El incendio en el edificio Plaza Campanario es investigado por personal técnico de bomberos y la Brigada de Homicidios de Investigaciones. Después de las movilizaciones estudiantiles, con acuerdo y todo, hay colegios que siguen con problemas y que van mucho más allá de la LOCE o del pase escolar. Tienen fallas estructurales, desacuerdos internos y los alumnos están siendo los perjudicados. Hace una semana que terminó la movilización de los escolares y todavía hay colegios en huelgas o paros. La razón, sus demandas internas no han sido escuchadas, por lo que la bandera de lucha, dicen, la llevarán hasta el final. Es el caso del Liceo Industrial A20. Llevan 4 años presentando proyectos para levantar un nuevo edificio, porque el que hoy existe no tiene ni las mínimas condiciones para recibir a sus alumnos. Es antigénico. Uno está almorzando y siente los olores que salen del baño donde está al lado. No se puede comer bien a veces. No es posible que tengamos unos baños en un subterráneo contiguo al comedor y a la cocina de los alumnos. Es absolutamente inviable esa situación desde el punto de vista de la salubridad, de la higiene y de la salud de nuestros niños. En todos estos años no ha habido respuestas de la municipalidad, menos una explicación, por lo que el paro es indefinido. Es que además de la falta de condiciones higiénicas, preocupa el tema de la seguridad. El año pasado a un alumno de electrónica le cayó un pedazo de cielo que había en el 3er piso. También acá en el frontis del establecimiento, el otro día pegando los chiquillos los carteles que están ahí a mi espalda, se cayó un poco de los lados de la ventana y le cayó a uno en la cabeza. En el Colegio Pía Marta de Maipú, más que estructurales, las razones para la huelga son los sueldos de los profesores. Piden el reajuste del 2%. Hasta ahora no hay acuerdo y los más perjudicados son los alumnos que están sin profesores. El problema está que no hay respuestas concretas, ellos no pueden contratar profesores suplentes, pero resulta que porque dicen que los multan. El problema es que los chiquillos se están quedando sin clase, se están quedando afuera, los papás están teniendo problemas en sus trabajos, hay gente que está peligrando quedarse sin trabajo porque los chiquillos no pueden entrar a clase y no tienen con quién dejarlo. Como los profesores de nosotros están en paro, nos trajeron una profesora de media y nos hizo puro dibujar. Hace un mes que más de 6.000 alumnos no tienen clases, solo algunos cursos de básica asisten con normalidad. Son los coletazos de una movilización que sirvió para unar fuerzas y demostrar que si la presión se mantiene, más de algo se puede conseguir. Bueno, y pongan mucha atención los estudiantes porque el Ministerio de Educación ya fijó la fecha última y definitiva de la PSU. Debido a las protestas estudiantiles, esta quedó retrasada para el 19 y 20 de diciembre próximo. Vecinos de la autopista Vespucio Sur se oponen a ser desalojados porque no les han pagado lo comprometido. Con esto se retrasa la construcción de esa importante vía. Carlos Greich con los detalles. Claro, Ramón, porque la obra que tengo a mis espaldas es precisamente la que ha causado una gran polémica durante esta mañana acá en el sector de la calle Las Industrias con Américo Vespucio en la comuna de La Cisterna. Un empalme de la autopista Vespucio Sur que atravesaría esta calle y que por lo tanto debería expropiarse. Entonces, cerca de 14 casas de este sector de Las Industrias. Vemos como por esto es que hoy se ejecutó esta expropiación, se debería haber ejecutado, entró Carabineros, vino la receptora judicial, sin embargo, los vecinos se negaron a que se diera curso a esta expropiación. ¿Por qué? Porque el cheque que vendría del Ministerio de Obras Públicas con el valor de sus viviendas, de sus terrenos, no ha llegado a sus manos. Y es por eso que ellos han defendido como han podido sus viviendas hoy. Y es por eso también que han alegado entonces en contra de esta medida de expropiación de 14 viviendas que componen esta comunidad acá en el sector de la avenida Las Industrias. Escuchemos entonces las versiones de los vecinos quienes se ven afectados por esta medida. Tienen que pagarle la plata que corresponde a lo que cuestan estas casas, ¿cierto? Pero hasta la fecha no le han pagado y resulta que hoy día están llegando y los quieren abrir las puertas, ¿cierto? Y quieren echarlos siendo que ni siquiera le han pagado. No hemos visto un peso nosotros de esto y nos quieren echar a la calle así como así, ¿no? ¿Cuándo dijeron que les iban a pagar? No lo han dado fecha. No tenemos calle porque la verdad las cosas, la gente toda viene a botar la mugre aquí. En todas las casas hay ratones. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir si no la han pagado? No han pagado, si es el punto.
Situación entonces complicada, descoordinaciones entre lo que es el plano judicial, entre lo que es la municipalidad y también las concesionarias de esta obra. Hasta este lugar llegó hace algunos minutos el alcalde de la comuna de La Cisterna para intentar solucionar en parte lo que es este conflicto, ver una salida mejor para los vecinos, que no sea el desalojo absoluto de sus viviendas el día de hoy. Escuchemos entonces lo que ocurrió en el momento en que llegó el alcalde de La Cisterna en un diálogo con la encargada de concesiones acá en este sector. Yo no me muevo de aquí porque no voy a permitir que a mis vecinos se les trate como animales. Son personas. Aquí, a ver, yo no voy a permitir esta cuestión porque esta es una cuestión. A ver, los vecinos aquí tienen que recibir los cheques primero. La ley, lamentablemente las leyes no las hacemos nosotros, las hace el Poder Legislativo, Sí, ¿no es cierto? pero las leyes son para legislar para las personas. Para las personas, pero lamentablemente el procedimiento, pero quiero que le quede una cosa clara, el procedimiento expropiatorio de ninguna parte establece que la gente tiene que recibir primero su dinero para entregar Señora, por los favor. terrenos. Pero, yo quiero decir que aquí hubo un acuerdo con la concesionaria y con el MOP. Hubo un acuerdo. Escúcheme, está firmado. Como ustedes pueden ver, una situación bastante compleja la que se vive aquí en este lugar. En definitiva, se ha llegado a un acuerdo preliminar, que es, se le dio 15 días a las familias para que desalojen sus viviendas, para que busquen otro lugar donde vivir que no sea aquí en el sector de la calle Las Industrias. Sin embargo, el alcalde ya ha dicho que mientras no se le entregue el cheque con el dinero de sus viviendas a los vecinos, ellos no abandonarían entonces sus terrenos. Macarena, Ramón. Un problema sin duda que da para mucho más, para seguir indagando y viendo exactamente qué es lo que dice la ley, porque a todas luces aquí el perjudicado únicamente es el vecino, que es expropiado de su vivienda. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y vamos a seguir nosotros con situaciones complejas que viven los habitantes, pero de otra zona. En Valdivia, pobladores recientemente erradicados sufrieron graves problemas a causa de las últimas lluvias, ya que las aguas servidas de sus alcantarillas se devolvieron hacia sus casas. Esperaron durante años obtener su casa propia y lo consiguieron cuando hace 2 semanas fueron erradicados de sus campamentos. Pero ahora las 2.000 personas que viven en el sector de Las Ánimas, en Valdivia, están sufriendo los mismos problemas que solían tener. Las torrenciales precipitaciones inundaron algunas calles y, lo más grave, el alcantarillado falló, devolviendo las aguas servidas a las propias casas. Que se nos devuelven las aguas servidas por el lavaplato, la ducha, el lavamanos. Esos son los principales y que se inunda acá afuera. Son 388 familias de 8 campamentos que fueron trasladados a la población Norte Grande 2 el pasado 9 de junio. Nos sentimos un poco incómodos, un poco menos que el resto, por el hecho de haber pagado 180.000 pesos. Pero eso no les da derecho a tenerlos viviendo en la forma que estamos viviendo. Los problemas concretos en las casas es que el agua prácticamente ha estado al borde, digamos, de la solera. Y segundo, también se sabe de que el agua ha regresado, digamos, al interior de las viviendas, pero a través, digamos, de los baños. La Gobernación Provincial de Valdivia analizó el tema y ordenó de oficio al Serviu instruir una investigación que determine por qué se dio al sistema de alcantarillado y así dar una solución a estas familias que ya habían dejado en el pasado el problema de las inundaciones. Volvemos al sector policial aquí en Teletarde. En medio de críticas se inició esta mañana el juicio oral que intenta demostrar la culpabilidad del supuesto autor de 2 violaciones ocurridas durante el año pasado en la comuna de Ñuñoa. Felipe Andrés Muñoz Barría entró al juicio oral ansioso, caminó hasta su banquillo y antes de sentarse realizó un gesto agresivo hacia las cámaras y los asistentes al tribunal. Esta es una muestra de lo que quiere dejar en claro la defensa del imputado por 2 violaciones. Un trastorno psicosocial, micropsicótico, producto de su adicción a las drogas y al alcohol. A pesar de su movimiento repetitivo, que intenta dar cuenta de una descompensación, la Fiscalía apunta a dejarlo en la cárcel. Para ello pedirá la pena perpetua calificada, es decir, si es encontrado culpable pasará los próximos 40 años detrás de las rejas. A juicio nuestro estos trastornos no existen. El imputado está simulando y dentro de los test que se le aplicaron hay uno para determinar simulación, en el cual salió positivo. Los delitos que se le investigan a Muñoz son el de violación y robo con fuerza. Además, tiene una condena anterior de 541 días de cárcel por abuso sexual. Que nuestro defendido ciertamente tiene perturbadas sus facultades mentales, lo cual evidentemente nos coloca en un ámbito distinto y que va a ser tratado de acreditar a través de expertos en psicología y psiquiatría. El juicio oral debió interrumpirse a media mañana. La Defensoría aclaró que era necesario que el imputado fuera llevado a la penitenciaría para inyectarse un medicamento. Antes de salir de la sala, se tomó esta atribución.
Barría fue detenido en octubre del año pasado en un operativo realizado en la población Santa Julia, en Ñuñoa. Estuvo oculto, pero finalmente fue hallado mientras intentaba huir del alcance de la policía. Sus dos víctimas atestiguarán en su contra durante este juicio oral. Y al cumplirse sus 100 días de gobierno, la presidenta Bachelet se refirió a 2 encuestas de la prensa escrita que señalan que la población se inclina mayoritariamente por un cambio de gabinete, y también estas encuestas dan cuenta de una baja en la popularidad del gobierno. Álvaro Pachi. Así es, Macarena, cumplió los 100 primeros días de gobierno, llegó la hora de los balances, también las encuestas, y como tú señalabas, 2 diarios de circulación nacional publicaron este fin de semana estudios que llegaban prácticamente a la misma conclusión, que más del 60% de los encuestados consideran necesario un cambio de gabinete. La presidenta Bachelet esta mañana se refirió a este tema, sin embargo no lo consideró necesario aún. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Bachelet esta mañana. Yo voy a seguir trabajando para lo que yo fui elegida. Y yo tengo claro el norte, voy a avanzar en las 4 grandes transformaciones, de manera que este sea un país más igualitario desde la partida y que todos los chilenos tengan más oportunidades, los que le ha ido bien y los que han quedado rezagados de los éxitos de este país. Y ese es mi norte, y ese norte lo voy a mantener porque eso es lo que los chilenos esperan, que este país sea un país mucho mejor. No voy a hacer comentarios, no soy comentarista de encuestas. Lo que yo pido es que la oposición se sume a todas estas iniciativas que van en pos de un país mejor, de un país más integrado. Y por ejemplo en el sistema binominal, que si durante la campaña señalaron que estaban a favor de su modificación, que ahora cumplan. Eso. ¿El cambio de presidente de gobierno desanima un poco el bajar la popularidad? Quiero insistir, yo no funciono, no me levanto y miro las encuestas todos los días. Yo tengo claro lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y eso es lo importante, la energía, el compromiso con la gente, como esta gente aquí hoy día en el bosque, que lo que aspira es que Chile sea cada día mejor. Así que eso es lo importante, estoy súper entusiasmada y vamos a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Permiso. Una campaña orquestada, pero yo creo que bueno, no hay que darle más importancia que le tiene, que viene desde la oposición. Y creo que la presidenta ha sido muy clara, por lo demás es una facultad exclusiva del presidente de la República, el tomar la decisión en un sentido u en otro. La Constitución establece claramente que los ministros son de confianza exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, respetar esas decisiones que ella tome. Curioso que aparezcan todos los medios el mismo día, a la misma hora, todos, y la alianza diciendo lo mismo. Entonces parece un poquito esquertado. Una campaña orquestada es lo que han señalado tanto la concertación, como desde veíamos al presidente del Senado, como los propios ministros. Causó profunda molestia a estas versiones que hablan de desencuentros entre la mandataria y el gabinete. Pero la Alianza por Chile se sumó hoy a esta ofensiva, culpando precisamente a la propia presidenta Bachelet del no cumplimiento de las 36 medidas. Ellos, en contraparte, presentaron las 36 fracasos, fallas y faltas de estos primeros 100 días de gobierno. Vamos a escuchar lo que dijeron los timoneles de los partidos de la Alianza. Nosotros hemos dicho que con mucho gusto le habríamos dado otros 100 días al gobierno. Esto de los 100 días es un cepo que se puso el propio gobierno, nosotros nunca lo hemos pedido. Así que si quieren otros 100 días para hacerlo bien, bueno, nosotros encantados, y ahí sí que les vamos a pasar la cuenta. Si hay fallas tan fuertes en la coordinación dentro del gabinete, en la coordinación con los parlamentarios y en la coordinación con los partidos políticos de su coalición, no me cabe la menor duda que la responsabilidad está en la presidenta de la República. Un tema que está presente en el análisis aquí en el Palacio de la Moneda, fue tema de debate esta mañana en el Consejo, en el Comité Político, y también seguramente va a ser tema de análisis esta tarde cuando los presidentes de los partidos de la Concertación y algunos jefes de bancada de la coalición se reúnan con los ministros políticos aquí en la Moneda, Macarena. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Bueno, y la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime, confirmó las condenas de 10 años de presidio dictadas en contra de ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, por el secuestro calificado y posterior desaparición de 4 miembros del movimiento de izquierda revolucionario. El dictamen ratifica las sentencias en contra del brigadier Miguel Krasnov, el mayor Barcelo Morenbrito, el suboficial mayor Vasclay Zapata y el civil Osvaldo Romo. Vamos a unos temas que son verdaderos dolores de cabeza para todos los bolsillos. Hoy nuevamente las pizarras de las estaciones de servicio modificaron sus precios al alza, por supuesto, como ha sido la tendencia en el último tiempo. Y a pesar
de que la autoridad ha dicho en todos los tonos que no se tocarán los impuestos que pagamos por los combustibles, la presión aumenta al mismo ritmo que los precios se van a las nubes. Casi la mitad del valor de un litro de benzina son solo impuestos. Mientras más caro el producto, más plata para el Estado. Súper fácil de recaudar, afirman las críticas. Efectivo, dice también la autoridad, porque con esos recursos se aseguran los planes sociales. Como sea, la molestia de ver cada semana aumentar los precios es tremendamente impopular. Organizaciones ciudadanas se están reuniendo para protestar y algunas autoridades incluso emplazan al gobierno. Las distintas visiones sobre el tema las ha estado conociendo esta mañana Felipe Varas, con quien tomamos contacto a través de una de nuestras unidades móviles. Felipe. Hola, buenas tardes. Las sucesivas alzas del precio de los combustibles en el último tiempo está generando molestia en la gran mayoría de los conductores, específicamente, prácticamente, como digo, de todos los chilenos. Solamente recordar que hoy con esta nueva alza, el litro de 97 octanos quedó prácticamente en 690 pesos y en algunos sectores del resto del país, en regiones, supera la barrera histórica de los 700 pesos. Es por eso que muchas movilizaciones ya se están generando, se están organizando distintas manifestaciones por parte de ciudadanos, por ejemplo, la Tacotón para el próximo sábado a las 11 de la mañana en Avenida República con Blanco Encalada, y también tocar la bocina de lunes a viernes a las 7 de la tarde frente al Palacio de la Moneda donde nos encontramos ahora, o también en Teatinos 120 frente al Ministerio de Hacienda. Es por eso que pasemos a revisar qué fue lo que nos dijeron los propios conductores. Pienso que el gobierno debería tomar medidas en el asunto, debería bajar los impuestos en este momento porque tiene recursos para subvencionarlo. ¿Usted sabe que se organizó una Tacotón para el próximo sábado? Sí. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en estas medidas? Yo creo que sí, porque es de la única manera que uno puede decirle al gobierno: oiga, yo existo, por favor, hagan algo por mí y por mi familia. Detrás de mí hay gente. No me parece bien, me parece que hay que escuchar las propuestas y pensar en dónde va destinado ese dinero. A lo mejor se puede rebajar, a lo mejor no. A lo mejor sirve para obras sociales, que me parece bien. Afectan a gente que gana 500.000 pesos, que han comprado la auto a 36 letras y que sin embargo ahora no lo pueden usar, no por el huracán Katrina, como maliciosamente se ha dicho, sino por el huracán propio, que es un estado adiposo, gordo, con sobrepeso, que está engordando a expensas nuestras. La benzina no es la cara, lo caro es el Estado. Hoy, como ya veíamos, la discrepancia es total por parte de los partidos políticos. Por tanto, la UDI hizo un emplazamiento a la presidenta Michelle Bachelet a bajar el impuesto específico de los combustibles, mientras que la Concertación es un poco más cauta. Nosotros propusimos una indicación en el sentido de ir eliminando el impuesto específico a los combustibles. De parte del gobierno y lamentablemente la Concertación en general hubo cero disposición a hablar siquiera del tema. Con esta carga tributaria, lo que se está generando es que mientras el Estado es cada día más rico, la gente de la clase media chilena y la gente más modesta es cada día más pobre. No es verdad, señor ministro, que el tema de las bencinas y de los combustibles solamente afecta a la gente que tiene auto. Nosotros vamos a tener una conversación con el que corresponde, que es el ministro de Hacienda, pero no estamos propiciando ningún cambio que no sea el de la responsabilidad fiscal. La derecha se ha transformado en populista y en materia de impuestos siempre hay que tener una visión muy clara desde el punto de vista del ministro de Hacienda. ¿Pero dispuesto a revisarlo? No hay nada que no se pueda revisar, pero es una definición que corresponde fundamentalmente al ministro de Hacienda. Hoy día, después de más de 20 años, mantenemos lo mismo, sin ninguna solución, y más aún, lo que es más irrisorio, que no se ha respetado la ley en más de 20 años, porque la ley fue súper clara. La ley se creó para resolver los problemas de infraestructura vial. Sin embargo, después de 20 años, los 1.500 millones de dólares se utilizan en cualquier cosa, menos en la mejora en la infraestructura vial. Con respecto a todas las versiones que surgieron hoy, nos acercamos hasta donde el ministro para conversar acerca de todas las peticiones que están haciendo los conductores, como también los partidos políticos, y esto fue lo que nos comentó. El asunto de los impuestos es un asunto muy serio, que el país tiene que discutir y encarar con un criterio de largo plazo. No corresponde ni estar subiendo ni estar bajando un impuesto
porque en los mercados internacionales sube o baja el precio del combustible. Justamente para esos cambios de corto plazo es que tenemos este fondo de estabilización. Es solamente una decisión del Ejecutivo y lo que se recomienda es que por lo menos vuelva a ser el impuesto específico a la gasolina igual como era hace un par de años, que era un 5,2 en vez de un 6% que fue aumentado durante la administración de Izaguirre. Esas son las opiniones del día de hoy, pero lo cierto es que el litro de benzina, prácticamente 200 pesos, seguirán siendo de puros impuestos. Clara la posición de la autoridad, gracias Felipe. Ante este escenario entonces, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano común y corriente? Busca alternativas, algunas ingeniosas, pero todas más económicas. Felipe Vergara tiene algunas de esas ideas. Alcanzan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora y consumen en promedio 1 litro de benzina cada 70 kilómetros. Son las llamadas bicicletas a motor. Víctor trabaja de guardia y debe desplazarse varios kilómetros por Santiago. El alza de los combustibles lo llevó a comprar una de estas bicicletas. Ahora el precio de las bencinas dejó de ser un dolor de cabeza. Ahorra mucho y si llegara a faltarme, digamos, a fallarme el presupuesto, lo usaría como bicicleta hasta nuevamente volver a adquirir, volver a cargar benzina. Por solo 200.000 pesos puede adquirir una de estas bicicletas. La demanda ha sido explosiva. De hecho, están agotadas y el próximo embarque ya está vendido. Imagínate tú si a 60, 70 kilómetros por litro. Estamos hablando de una maravilla. Entonces es ideal con una locomoción de 370 pesos. Primero que nada, le va a servir para la gente. Puede dormir un rato más, puede descansar. Y después toma su vehículo sin molestar a nadie, tranquilamente se dirige a su trabajo. Pero no solo hay a motor, estas bicicletas chinas funcionan con electricidad. La batería dura cerca de 4 horas y son absolutamente portátiles. Alternativas válidas para el alza de combustibles. En la Municipalidad de Santiago llevan cerca de 8 años con estos vehículos que funcionan a gas y a benzina. El resultado ha sido más de un 40% de ahorro en combustible. Hemos ganado en dos partes, que es una descontaminar Santiago, la otra ahorrar para el municipio en este servicio, sobre todo que funciona 24 horas. Convertir su auto a gas cuesta cerca de 600.000 pesos. Alternativas que en estos días de alza de combustibles se vuelven más populares entre quienes intentan mitigar de alguna manera los altos precios. Claro, pero la bicicleta no es una solución para un grupo familiar, por ejemplo, ni tampoco el suministro de gas está tan masificado en todo el país como para tener una buena autonomía. En todo caso, una caótica situación comenzó a vivirse en el puerto de San Antonio, luego de que más de 100 camioneros iniciaran ayer un paro indefinido en protesta por las tarifas de los viajes que realizan entre los sitios del puerto de San Antonio y el almacén de contenedores de la empresa Contopsa. Unos 300 camioneros permanecen en paro en ese lugar, ya que, según alegan, reciben un pago de 13.000 pesos por cada traslado de mercadería. Ellos sostienen que las utilidades que están consiguiendo por estos viajes se ha reducido a 500 pesos por cada carga debido al alza del precio de los combustibles. Bueno, estamos en comunicación con don Andrés Ovalle, que es el presidente de la Confederación de Camioneros de Chile, precisamente para hablar de todos estos temas. Don Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Don Andrés, replico a palabras que usted ha señalado en estos días cuando se le ha preguntado él mismo sobre los impuestos y le ha puesto peticiones al gobierno. Dice que ha llegado el momento de ponerle fin a este tema y que se acabó la paciencia. ¿Qué quiere decir con eso, señor Ovalle? Bueno, usted lo ha visto ahí en el movimiento San Antonio. Se nos acabó la paciencia con los generadores de carga que nos están pagando tarifas de hambre. Este es el tercer movimiento que explota en forma espontánea. Ya hubo en Ovalle uno, hubo otro en Valparaíso el año pasado y ahora en San Antonio. Lo que ocurre es que la gente ya no puede resistir más. O sea, definitivamente la desesperación lo que lo lleva a actuar de esta manera. Cuando usted dice son movimientos espontáneos que han pasado, este es el tercero en el país. Ok, espontáneos. ¿Cuándo es de manera organizada de los camiones a través de todo, de los camioneros a través de todo el país, que es la amenaza que aparece latente al gobierno si no cumple con una respuesta que ustedes le han puesto un plazo del 30 de junio? Mire, lo que pasa es que no hemos puesto un plazo del 30 de junio. Lo que nosotros hemos dicho con el gobierno, que queríamos una señal de que realmente los problemas de los camioneros iban a ser tratados en serio. La señal la tuvimos con la indicación que se presentó para
poder recuperar el 25% del impuesto. Ahora hemos establecido una mesa de negociación con el ministro de Transporte y iremos evaluando semana a semana el avance, pero queríamos ver un gesto que realmente no eran palabras, sino que había una voluntad. Y ese gesto lo vimos. ¿Y ese gesto es suficiente? Por ahora, para poder estar en la mesa de negociaciones, sí. Lo que pasa es que nosotros seguimos aspirando a recuperar el 100% del impuesto, igual que todas las otras actividades de la economía. Ahora, ¿qué pasa con esta recaudación que hace el Estado? ¿Por qué usted lo ve que es tan complicado, se complica tanto el gobierno para decir que sobre una banda de precios, incluso podríamos decirle del precio de los combustibles, pueda tomar alguna decisión en el sentido de rebajar o atenuar el impuesto? Yo creo que es posible y hay espacio en la caja fiscal para poder hacer un ajuste, porque el gobierno está recaudando 1.500 millones de dólares por concepto de impuesto a los combustibles y por concepto de inversión en vialidad, en los caminos y calles que están a su cargo, gasta 450 millones. Los otros 1.000 se los está echando gratis al bolsillo y nosotros estamos pagando esos 1.000 a las concesionarias que tienen todas las rutas y autorrutas de Chile. Por otro lado, el ministro nada dice cuánto ha recaudado por el adicional del IVA sobre las alzas. Solamente en el petróleo se han embolsado 14 pesos por litro, con lo cual eso equivale a que si el impuesto específico del diésel es 47 pesos, nos ha subido el impuesto en 33%, por lo tanto, de todas maneras la caja fiscal tiene espacio como para poder hacer un ajuste, tanto en el diésel como en las bencinas. Don Andrés Ovalle, agradecido por su tiempo con Teletarde, muchas gracias. Ya, muchas gracias, Ramón. El presidente de la Confederación de Camioneros de Chile, un gremio muy poderoso, los automovilistas se organizan, ya lo vieron, están llamando a un atacotón. Último dato, el incremento de la caja fiscal por concepto de impuestos a los combustibles entre un año, entre el 2004 y el 2005, aumentó en un 10,7%. Volvemos con más noticias aquí en Teletarde. Un consultorio de Pudahuel fue escenario de una violenta riña de bandas rivales. Los usuarios del Sapu de Pudahuel, que resultó con serios daños provocados por dos pandillas que protagonizaron una violenta riña la madrugada del domingo, no pueden creer lo que pasó. Yo pienso que está mal porque es algo que los sirve a todas las personas de bajos recursos, se podría decir. Hay que cuidarlo entre todos nomás, pues. Malo lo que hicieron. Esta mañana las autoridades de salud constataron en terreno los daños que ya están siendo reparados. Nosotros estamos haciendo una campaña importante interna en el sistema público para mejorar el trato, pero también necesitamos mejorar el trato de la sociedad también hacia los funcionarios. Este tipo de hechos dejó al descubierto una cruda realidad. La delincuencia mantiene atemorizado al personal que trabaja en los consultorios. En La Estrella, los baños son el blanco predilecto. Los lavatorios y grifería son arrancados de cuajo. Lo mismo sucede con los inodoros. Un triste espectáculo. En el casino, los funcionarios han debido ubicar los microondas en verdaderas jaulas para evitar que sean robados. No es distinto en el consultorio Sticker de Cerro Navia. Desconocidos sustrajeron 3 metros de cañerías de cobre para el agua y un compresor de una clínica dental. Este lunes no se pudo atender a 20 pacientes. Los robos han motivado la instalación de protecciones metálicas en todas las dependencias. Los baños permanentemente están siendo reparados debido a la acción delictual. Da rabia porque nosotros cuidamos aquí y la gente no cuida. La gente no tiene cultura. Hay que mejorar la seguridad en los consultorios, poner guardias de seguridad que puedan cumplir con esa tarea, por una parte, pero además también hacer un trabajo con la comunidad. Este recorrido por consultorios del sector poniente de Santiago dejó en evidencia que la delincuencia no solo afecta a la infraestructura, sino que también mantiene atemorizados a los trabajadores de la salud que laboran en áreas conflictivas de Santiago. Vamos al plano internacional porque el gobierno boliviano reconoció que está cerrando la llave del gas a Chile. Carlos Zárate, ¿de qué se trata? Así es, Ramón. Además de las presiones, porque por eso comenzaba la noticia, que Argentina le está haciendo a Bolivia en términos de a quién entregarle el gas, Brasil entró en la situación, ya que está usando su influencia para pedir a Argentina que no acepte la propuesta boliviana de aumentar el precio del combustible. En cuanto a Chile,
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, Jorge Alvarado, afirmó en respuesta a los dichos del canciller Alejandro Foxley sobre presunta hostilidad que su país está acotando un nuevo contrato con Argentina. Eso significa que el contrato que será firmado el próximo 29 de junio tendrá cláusulas que impidan a Argentina revender gas a nuestro país. Los expertos dicen que es imposible controlar lo que realmente hace Argentina con el gas. Cambiamos de escenario, vamos a ir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya que presidido por el diplomático mexicano Luis Alfonso de Alba, inició el trabajo del nuevo Consejo de Derechos Humanos que reemplaza a la comisión que se ocupaba del mismo tema. La ministra Paulina Veloso, al hablar ante la entidad compuesta por 47 miembros, les pidió seriedad y generosidad y que se apliquen de inmediato a la solución de los casos más urgentes. La ministra de la Presidencia dijo ante la corporación que hablaba a nombre de la primera mujer electa presidente democráticamente en Sudamérica. Eso es todo lo que tenemos que contarles de internacional en esta mañana y tarde de hoy. Ramón Macarena. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Y con estas informaciones nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Johnson y su pastilla para el estanque con Germinex, Pato Purifil. Oxilina, lo arreglas para siempre. Y nuevo Corega almohadillas adhesivas para prótesis dentales. Fija todo el día y no se esparce. Presentaron Teletarde.